El dólar está cayendo, pero la mayoría atribuye esta caída al déficit fiscal y la deuda. Pero hay algo más profundo que pocos están viendo y aquí te lo voy a contar. Por primera vez en décadas, la confianza global en el modelo económico de Estados Unidos se está resquebrajando. La razón, un estilo de liderazgo que rompe con todas las reglas y que desafía la credibilidad en la economía más grande del mundo. ¿Qué pasa cuando un país con una tradición institucional sólida se gobierna como si fuera la empresa de un solo hombre? Aquí comienza la historia y los hechos reales te sorprenderán. El poder económico en un solo hombre. Como él mismo lo dijo, el dueño de la tienda. Trump no lo oculta, lo dice con claridad. En una entrevista con la revista Time declaró, es una tienda enorme y hermosa y todos quieren comprar ahí. Y en nombre del pueblo estadounidense, soy el dueño de la tienda. Establezco los precios y les digo, si quieren comprar aquí, esto es lo que tienen que pagar. Una frase que no es solo potente, es reveladora. Trump no se ve a sí mismo como un presidente tradicional, se ve como el dueño o el CEO de Estados Unidos. Pero no son solo palabras, hay hechos reales que confirman esta visión. Tenemos el caso Apple. Este mes Trump expresó abiertamente su molestia con Tim Cook, el CEO de la compañía. Según sus propias palabras, estaba teniendo problemas porque Apple aumentaba su producción en India. La razón de su enojo, porque según Trump, piensa que Apple debería de producir en Estados Unidos. Y la conducta de Apple, según su visión, afecta a su tienda. Trump no solo opina, presiona directamente para que Apple haga lo que él dice, una actitud que ningún otro presidente había tomado con una empresa privada de ese tamaño. Y Apple no fue la única, el caso Walmart también deja en evidencia su estilo intervencionista. ¿Y quién paga los aranceles? Cuando Walmart advirtió públicamente que los precios subirían por los aranceles a productos chinos, Trump reaccionó de inmediato. Exigió que no fueran los consumidores estadounidenses quienes asumieran ese costo. Su exigencia fue clara, que China o Walmart se hicieran cargo. En la práctica eso significa decirle a una empresa cómo manejar sus márgenes de ganancia y sus decisiones comerciales. Un movimiento completamente alejado del libre mercado. Pero el intervencionismo no se detuvo ahí. Incluso en la política monetaria, Trump quiere el control total. La Reserva Federal está bajo presión. En varias ocasiones Trump ha manifestado su deseo de despedir a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. La razón, no bajar las tasas de interés como él desea. Y no es algo nuevo, Trump lleva años cuestionando la independencia de la Fed, pero ahora con más poder que nunca amenaza directamente con eliminar esa autonomía. Un expresidente de la Fed incluso declaró que esa actitud pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero estadounidense. Y si controla la política monetaria, ¿por qué no también los precios de los medicamentos? Trump ha lanzado una iniciativa para controlar el precio de los medicamentos, uno de los sectores más sensibles de la economía. A simple vista suena como una medida popular, pero no es menor. Esto implica una intervención directa del gobierno en el mercado farmacéutico, rompiendo la lógica de precios basada en oferta, demanda y competencia. Su visión va más allá de lo interno. Incluso en política exterior actúa como un CEO en busca de contratos. La gira por Medio Oriente dio mucho que hablar y generó gran controversia. Trump no viajó solo. En su gira por Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes estuvo acompañado por figuras como Elon Musk de Tesla y Jensen Huang de Nvidia. El objetivo, cerrar acuerdos que involucraban directamente a gigantes como Boeing y Nvidia. El presidente actuando como negociador jefe de sus empresas. Más que relaciones diplomáticas, parecía una feria internacional de negocios. Y cuando quiere imponer algo, no duda en recurrir a medidas extremas. El 2 de abril fue un día que nunca olvidaremos. Trump declaró el Día de la Liberación e impuso aranceles extremos a casi todos los países, invocando una emergencia nacional. ¿Cuál era la emergencia? No la especificó, pero con esta maniobra usó poderes que tradicionalmente se reservan para guerras o crisis graves y así logró eludir al Congreso y tomar decisiones unilaterales de impacto global. A los pocos días,
suspendió los aranceles por 90 días. Ante este panorama, algunos los defienden y otros lo critican con dureza. Desde su círculo cercano se argumenta que Trump representa una ruptura con las élites tradicionales. Esto es lo que dicen de él. Tras 4 años del desastre de Joe Biden, más de 77 millones de estadounidenses rechazaron que burócratas anónimos dirigieran nuestro país, dijo Kash Desai, portavoz de la Casa Blanca. Es un emprendedor aguerrido que ha amasado más de $1.000 millones, forzando decisiones y alcanzando el éxito, comentó Newt Gingrich, senador republicano. Para ellos, su estilo es precisamente lo que el país necesita, pero no todos están de acuerdo. Hay advertencias importantes. El senador Rand Paul criticó abiertamente el uso de la declaración de emergencia para imponer aranceles. Nuestra Constitución no permite que una sola persona imponga impuestos. Eso lo debe hacer el Congreso. El analista Alex Nourstead lo resumió así: es un grave problema del sistema estadounidense que un solo hombre tenga tanto poder. Douglas Elmendorf, exdirector de la Oficina Presupuestaria del Congreso, fue directo. El presidente no es el CEO de nuestras empresas, no es su función. Entonces, ¿hacia dónde vamos con este nuevo estilo de liderazgo? En resumen, Trump gobierna como si Estados Unidos fuera su empresa. Define precios, presiona a empresarios, interviene en sectores clave y quiere eliminar barreras institucionales como la independencia de la Fed. ¿Estamos frente al fin del libre mercado? ¿Es sostenible que un solo hombre concentre tanto poder? Este no es solo un debate político, es económico y podría definir el futuro del modelo estadounidense. Todo lo que vimos hasta ahora apunta a una idea inquietante. La caída del dólar no es solo un evento aislado, es parte de un cambio más grande. Gobiernos, empresas e inversionistas están buscando alternativas a lo que por décadas fue la única opción viable, el dólar estadounidense. ¿Estamos viendo el principio del fin de la supremacía del dólar o seguirá siendo la moneda de reserva mundial a pesar de todo? Quiero saber tu opinión. ¿Crees que estamos frente a un cambio profundo en el orden económico global? Déjamelo en los comentarios y suscríbete para seguir explorando las claves de esta transformación económica.